Empezá a buscar en tu Biblia, puedes encenderla en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ahí nos vamos a encontrar una historia que conocemos mucho. Y la hemos escuchado varias veces. En Hechos capítulo 2 sucede algo. ¿Qué es lo que sucede en Hechos capítulo 2? En Hechos capítulo 2 encontramos una historia que hemos escuchado muchas veces. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 2? El Pentecostés, ¿se acuerdan? Las lenguas y todo, las lenguas de fuego. En Hechos capítulo 2 encontramos una historia que hemos escuchado muchas veces. ¿Qué es lo que sucede en Hechos capítulo 2? ¡Ah, qué manera! Buenísimo, dense un aplauso. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, verdad! El conocimiento de la palabra del Señor, gloria a Dios. Los pastores siempre embarcamos a la gente, ¿verdad? Es así como, ya pastor, no sea molesto. Ok, Hechos capítulo 2, el versículo, se los leo a partir del versículo 5. Dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, porque en este punto de la historia ya descendió el Espíritu Santo, las lenguas de fuego, ¿verdad? Y todo eso era un despelote, ¿verdad? Ahí donde el Espíritu Santo estaba tocando a la gente. Y dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de todas esas regiones que no tenemos idea de dónde son. Visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Cuando nosotros encontramos esta historia y hablamos de esta historia, de este acontecimiento en la iglesia cristiana tan importante que bajó el Espíritu Santo por primera vez, casi siempre que escuchamos hablar de esta historia, lo que escuchamos decir es, y la gente creía que estaban borrachos. Gloria a Dios, no importa que piensen que estamos locos, ¿verdad? Y entonces, como a los pentecostales nos emociona mucho eso, ¿verdad? Nosotros, sí, ¿qué importa? Que piensen que estamos borrachos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y es como que hablamos, cuando hablamos de esa historia, acentuamos mucho esa parte que fue una burla en ese momento, era cierta separación, ¿verdad? De lo cual yo siento que a veces, no sé cómo decir esto, pero que a veces viene como de ciertas inseguridades nuestras, ¿verdad? De sentirnos, ¿verdad? Que, medio, no sé, medio rechas, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Medios ignorados por la gente, ¿verdad? Y entonces como que acentuamos más esa parte. Pero el verdadero milagro, yo siento que nos lo perdemos si nuestro acento está en ese última frase que nada más lo dicen como una observación, como algunos se burlaban. Porque déjeme decirle algo, siempre habrá algunos que se burlen, pero la obra y lo que hace la iglesia de Dios es mucho más grande, es mucho mayor, es mucho más poderoso. Y muchas veces nosotros cometemos el error de enfocarnos en esos pequeños grupos que se burlan. ¿Por qué? Porque las burlas como que golpean más duro. Las burlas como que nos llegan al ego, ¿verdad? Las burlas como que nos hacen sentir mal, ¿verdad? Y entonces la iglesia tiene una actitud, adopta una actitud defensiva ante el mundo, ¿verdad? Y entonces nos sentimos que vivimos a la defensiva cuando nos encontramos al mundo. Pero yo quiero proponerle que el gran milagro de Hechos capítulo 12 se encuentra en el versículo 11. El versículo 11 lo acabamos de leer y dice, ellos se maravillaron y decían, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Verdad cómo dice? Todos. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre su iglesia, desciende sobre su pueblo, le da una amplitud a su alcance que es increíble. Porque había gente de muchísimos pueblos, de diferentes culturas, que habían venido para adorar en esos días ahí en Jerusalén. Había muchísimas personas de diferentes lugares
que se habían acercado durante esos días para estar adorando ahí en ese lugar, pero venían con costumbres muy diferentes, con ropa muy distinta, con maneras de ser y de comportarse muy, 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 muy diferentes. Pero dice que todos fueron alcanzados ese día por ese mensaje. Gente súper distinta, gente súper diferente. Gente que tal vez todos, algunos vestían distinto a otros, tal vez algunos tenían acentos diferentes a otros, tal vez algunos tenían ciertas costumbres distintas a otros. Pero eso no fue una limitante para el gran milagro que el Espíritu Santo quería hacer a través de su iglesia. Y eso era alcanzar a todos. Diga conmigo, todos. El gran milagro del Espíritu Santo que nos estaba enseñando el día que nació la iglesia, nos estaba enseñando que fuimos puestos en este mundo para alcanzar a todos. Diga conmigo, todos. Ja. Y aquí hay un gran milagro porque nos damos cuenta de algo. Nuestra fe es traducible. No importa la cultura, no importa el lenguaje, no importa el lugar de donde venga, no importa de dónde haya salido. Todo ser humano fue creado para escuchar la verdad del Evangelio de Cristo. Por eso dicen ellos, todos por igual. Porque esa siempre ha sido la visión de Dios, esa siempre ha sido la meta de Dios. Alcanzar a cada uno por igual. Por supuesto, sabemos muy bien en la práctica que no todos responden igual. Sabemos muy bien en la práctica que habrá algunos que se burlen, o habrá algunos que se alejen, o habrá algunos que digan, hoy no, tal vez en una semana. Pero la pasión de Dios siempre es alcanzar a todos por igual. Poder llegar a cada uno de sus hijos y poder tocar sus vidas y transformarlos con ese mensaje que da vida. Este milagro de Pentecostés en realidad era un milagro innecesario probablemente. Y le voy a decir por qué, porque todos estaban en la ciudad de Jerusalén. Unos minutos después de esto se levanta Pedro a predicar, y Pedro no predicó en 50 idiomas diferentes, predicó en un solo idioma, y la multitud igual le entendió, a pesar de que él habló en un solo idioma. Entonces probablemente todos los que estaban ahí, todos los que estaban presentes, algo entendían del lenguaje del lugar al cual estaban viajando. Probablemente sí entendían algo, probablemente sí lograban escuchar algo. Entonces, de alguna manera uno podría decir, el milagro de que todos hablaran en lenguajes diferentes, en idiomas distintos, pues tal vez era un poco innecesario, porque igual podían entender si les hablaban en arameo, que es probablemente, ¿verdad?, como se predicó ese día. Y yo creo que eso nos enseña a nosotros esa gran lección de cómo Dios se preocupa por cada persona en particular. Dios se preocupa porque cada persona en particular pueda sentirse amada por Él, pueda sentirse que es importante para Él y pueda darse cuenta de lo que el Evangelio puede hacer en su vida con total claridad. Si usted habla más de un idioma, probablemente se ha dado cuenta que cuando uno le hablan en otro idioma, hay cosas que uno no necesariamente entiende bien o no agarra al 100%, ¿verdad? Si usted habla un segundo idioma, hay cosas que tal vez uno agarra y uno dice, agarra la idea o por la mueca de la persona o algo así, uno dice, bueno, ahí le agarro, ¿verdad? Hay algo entiendo, ¿verdad? Y yo no sé, ahí yo creo que dijo tal cosa, ¿verdad? Y dijo otra vara tal vez, ¿verdad? Pero yo creo que dijo tal cosa, ¿verdad? Pero Dios ese día le estaba demostrando a su iglesia que Él le interesa que cada persona particular escuche con total claridad el mensaje de la salvación. No que lo escuche más o menos, no que lo escuche a medias, no que lo escuche y diga, sí, yo creo que dijo tal cosa. Yo no estoy seguro, pero me parece que están diciendo esto y lo otro. No. La preocupación del Espíritu Santo desde el primer día era que cada persona particular pudiera escuchar con total claridad ese mensaje del cual depende su vida. Eso nos habla no solo de que Dios le da importancia a cada persona, sino que nos habla de la importancia del cuerpo
de Cristo. Porque conocemos la historia, ¿verdad? Se metieron estas 120 personas, ¿verdad? Estos 120 discípulos de Jesús y se pusieron a orar, ¿verdad? En ese aposento, ¿verdad? Y se pusieron a esperar la promesa que Jesús les había dicho, ¿verdad? Y se reunieron, ¿verdad? Estaban unánimes, estaban ahí reunidos y empezaron a orar y orar y orar y orar. Esas 120 personas. Y en el momento en el que desciende el Espíritu Santo, entonces probablemente viene el Espíritu Santo sobre uno, ¿verdad? Y empieza a manifestarse de una manera muy particular, ¿verdad? Obviamente esos eran idiomas muy, muy distintos, pero digamos, ¿verdad? Que descendió sobre y empezó a hablar en alemán. Y descendió sobre el otro y empezó a hablar en francés. Y descendió sobre el otro y empezó a hablar en chino. Y descendió sobre el otro, ¿verdad? Y empezó a hablar pachuco, ¿verdad? No sé, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo, Dios se mueve de maneras misteriosas, ¿verdad? Pero vea la importancia del cuerpo. Se necesitaba que cada uno de los que estaban presentes ministrara en la unción que el Espíritu Santo le estaba dando específicamente a esa persona. Porque a esa persona le dio el lenguaje que a mí no me dio. Porque a este hermano le dio la capacidad de hablar de maneras que yo no tengo la capacidad de hablar. Y ese es el gran problema cuando la iglesia solamente empieza a depender, ¿verdad? De los famosos grandes hombres de Dios. Porque los grandes hombres de Dios podrán ser grandes hombres de Dios, pero siempre están limitados por un asunto, porque Dios se mueve de maneras muy particulares a través de cada persona. Lo que el mundo necesita, más que grandes hombres o mujeres de Dios, lo que el mundo necesita es la iglesia de Cristo que se levante a fluir en la unción que el Espíritu Santo le ha dado a cada uno. ¿Por qué el mundo no nos escucha hablar con claridad el mensaje de Cristo? Porque no todos estamos hablando como deberíamos hablar. Porque yo puedo estar hablando, pero mi capacidad para comunicarme con una persona va a tener sus limitaciones. Pero tal vez Dios sobre tu vida puso una unción especial para alcanzar a gente que yo no puedo alcanzar, que yo no sé hablar su idioma, yo no sé hablar su lenguaje, yo no entiendo cómo piensan tal vez, pero tal vez Dios a ti te dio la gracia que a mí no me dio. Por eso en la iglesia nos necesitamos unos a otros. Y por eso la misión de la iglesia depende de toda la iglesia, no de una persona. Por eso la misión de la iglesia depende de que cada uno, ¿por qué? Porque este hablaba francés, este hablaba inglés, este hablaba español, este hablaba en chino. Todos juntos podían predicarle al mundo. Pero hoy tenemos a este que habla y estos que se quedan callados. Y este otro habla y estos montones de demás se quedan callados. Y entonces tenemos al mundo diciendo, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo? Yo no entendí. Tenemos al mundo diciendo, ¿pero qué dijeron? Yo no entendí. Porque estamos callando las voces de la iglesia de Cristo. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. A mí me impresiona lo importante, de verdad, lo necesaria que es la comunidad de la iglesia de Cristo. Y me impresiona cómo llegó el Espíritu Santo ese día. Y no llegó a ungir al mundo para que entendiera la iglesia. Ungió a la iglesia para que el mundo entendiera. Y me frustra cuando veo a la iglesia en momentos en que lo siento a veces tan limitada. Porque siento que el mundo está preguntando constantemente, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? No entendí. ¿Qué están diciendo? Ay, qué raros, están borrachos. Y nosotros, sí estamos borrachos, aleluya, gloria a Dios. El hombre carnal no entiende las cosas del espiritual, aleluya. ¿Será que nos hemos vuelto vagos? ¿Será que nos hemos vuelto vagos?
Porque obviamente habrá cosas, ciertas revelaciones que solamente del Espíritu Santo tratando con cada persona. Siempre habrán corazones duros que van a rechazar el mensaje del Evangelio. Lamentablemente, siempre van a haber cosas así. Pero eso nunca es excusa para una iglesia vaga. Eso nunca es excusa para una iglesia que se quede callada. Eso nunca es excusa para que si el Espíritu Santo puso una lengua de fuego sobre tu cabeza, no hagas arder ese fuego sobre tu vida. Una boca que se quede callada limita a toda la iglesia. Una boca que se quede callada limita a toda la iglesia. Y eso es lo que no hemos entendido. Por eso me encanta que ustedes son una iglesia que cree que Dios llama a contadores y administradores y arquitectos. Porque Dios nos llama solo a pastores. Qué triste, qué frustrante que es cuando la gente piensa que para tener un ministerio tiene que tener un micrófono. A veces me dan ganas como de comprarse micrófonos de juguete y repartirle a todo el mundo. Tome ya, aquí tienes un ministerio. Vaya, hable de Cristo. Vaya, siéntese el trabajo y agárrelo si quiere, ¿verdad? Pero qué frustrante que es cuando veo a la gente que piensa que para tener un ministerio tiene que tener un micrófono. Eso no es un ministerio. Dios ha llamado al ministerio a toda su iglesia, no solo a unos. Todo creyente, todo discípulo de Cristo ha sido llamado al ministerio y ha sido ungido con un espíritu poderoso para hablarle con claridad al mundo que nos rodea. Es que escuche lo que dicen. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Los oímos en nuestra propia lengua. Lo escuché a mi manera, a la manera que yo entiendo, a la manera que yo pienso, de una manera que yo puedo recibir ese mensaje. Lo escuché, wow, ahora entiendo con tanta claridad. Qué triste vivir en un mundo que no entiende con claridad, porque de verdad eso me hace preguntarme, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Si hemos entendido lo que Dios nos ha llamado a hacer. Algunos se burlan, gloria a Dios, no importa. No seamos vagos. Cuando Pablo termina uno de sus capítulos más famosos, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 lo leemos en las bodas, ¿verdad? O se lo escribimos a la Huila en San Valentín, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor todo lo puede, ¿verdad? Cuando termina ese capítulo 13, sigue el capítulo 14. Wow, pastor, y para eso estudian en el seminario, ¿verdad? Y en el capítulo 14, Pablo está hablándonos y diciéndonos básicamente por qué pensó que era necesario hablar del amor. En el capítulo 14 dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos y animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Y sigue diciendo, sigue hablando, se puede saltar hasta el versículo 23 si quiere. Dice, así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Lo que me hace gracia de leer eso es que lo que usualmente escucho en nuestros púlpitos es que la gente piense que estamos locos y todos nos emocionamos, ¿verdad? Sí, que piensen que estamos locos, ¿verdad? Que piensen que estamos por algo, ¿verdad?
Ahora, yo entiendo que lo que en realidad estamos diciendo es que tenemos que ser gente apasionada, porque el evangelio se vive apasionados, amén. O sea, si vamos a seguir a Cristo, hagámoslo con toda la pasión, cantemos con pasión, sirvamos con pasión, oremos con pasión, congreguémonos con pasión. Yo creo que un discípulo hace las cosas apasionado. El problema con la iglesia de Corinto fue que se dejaron la unción y perdieron el amor. Ahora, para los que se preguntan, pero ahí está hablando, dice que hablaban en lenguas y no sé qué, bueno, es que la Biblia nos enseña que hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, las lenguas se manifestaron como idiomas humanos, pero también hay momentos donde uno habla en lenguas angelicales, ¿verdad? Que son lenguajes que a veces ni uno mismo entiende. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué creemos en eso? ¿Por qué? Porque enseña la Biblia que nos edifican a nosotros mismos. Por eso son tan importantes y son tan valiosas. Y antes de que usted vaya a decir algo, déjeme decirle que yo oro en lenguas prácticamente todos los días. Y yo soy alguien súper pandereta y súper pentecostal, ¿verdad? Entonces, para que no se cree ideas raras. Es algo en lo que yo creo, es algo que yo enseño, es algo que yo predico. Pero el problema aquí de la iglesia de Corinto de nuevo fue, se dejaron la unción y perdieron el amor. Y cuando perdieron el amor, pasó algo. Empezaron a encerrarse en competencias espiritualoides. ¿Quién habla en lengua más duro de todos? ¿Verdad? ¿O quién profetiza más fuerte que los demás? ¿O quién profetiza más que los demás? ¿Verdad? ¿O quién hace esto más que el otro? ¿Verdad? Y entonces Pablo se preocupa porque dice, le está diciendo a esa iglesia básicamente, iglesia, el que no conoce de lo que está pasando entre ustedes, no va a entender. O sea que a él le preocupaba que el mundo entendiera. Porque el Espíritu Santo viene para acercarnos al mundo, no para alejarnos del mundo. Y cuando nosotros hemos vivido en ambientes hemos vivido rodeados por mucho tiempo en ambientes de religiosidad, como yo creo que le ha pasado en algún momento a la iglesia en general en Costa Rica. Yo creo que hemos aprendido las formas de la fe, pero hemos perdido entonces esa sustancia de lo que verdaderamente importa, de lo que verdaderamente vale. Por eso Pablo les empieza a decir ahí en ese capítulo, ¡hey! Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Las dos cosas tienen que caminar juntas. Porque una iglesia con dones del Espíritu Santo, pero sin el amor del Espíritu Santo, empieza a alejar al mundo, empieza a confundir al mundo. Así que si yo veo un mundo que está confundido con lo que está sucediendo en las congregaciones, con lo que está sucediendo en la iglesia en general, yo me tengo que preguntar, ¿estaremos como la gente de Corinto, solamente disfrutando los dones, pero sin el amor que también da el Espíritu de Dios? Porque el amor hace algo. Cuando el amor viene, el amor empieza a centrar nuestra vida. Básicamente Pablo les está diciendo, aprendan a cuidarse de no caer en extremos, aprendan a cuidarse para entender que es más importante muchas veces el que viene nuevo que el que ya tiene 20 años de estar viniendo, porque el que tiene ya 20 años de estar viniendo debería ser un cristiano maduro que sepa que por amor yo muchas veces tengo que sacrificar cosas por aquel que no conoce de Cristo. Porque un cristiano maduro sabe que el amor sacrifica, el amor entrega. Y en 1 Corintios 13, entonces se nos está diciendo básicamente de nada vale si usted es súper bueno profetizando, de nada vale si usted es súper bueno haciendo tal y tal cosa, que si no tiene amor, no le está sirviendo de nada. Hermanos, yo le pido al Señor que dejemos de ver un mundo confundido y que empecemos a ver a un mundo que recibe un mensaje claro y certero de la obra de Cristo en esa cruz. Que dejemos de ver un mundo que está confundido, nada más preguntando, ¿qué dijo? Medio le entendí, no, como que sí, como que no. Porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para enseñarnos a hablar el lenguaje
que el mundo necesita que le hablemos. Y eso es algo personal. De nuevo, eso es algo de cada uno. Eso es algo que hemos sido llamados a vivir de una manera totalmente particular cada uno de nosotros. Porque de nuevo se nos enseña que somos parte de un cuerpo. Yo necesito lo que usted tiene. Usted necesita lo que yo tengo. Somos parte de un cuerpo y si nos separamos y si no ministramos juntos, si no servimos juntos, entonces no funcionamos bien. No funcionamos bien. Una sola persona no puede hacerlo todo. Se necesita de una iglesia de Cristo que responda a la altura de lo que el mundo está necesitando. No hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para enseñarnos, para encerrarnos a tener, un pastor me decía esta frase el otro día y me impactó mucho, fiestas excluyentes. Él me decía, es que en las iglesias muchas veces nos encerramos a tener fiestas excluyentes, cuando nuestras fiestas deberían ser incluyentes. Nuestras fiestas deberían ser un lugar donde la gente entre y diga, como está enseñando Pablo ahí en 1 Corintios 14, verdaderamente Dios está aquí. ¿Usted sabe lo increíble que es eso? Lo increíble que es que una persona que no conoce al Señor se acerque a un discipulado, se acerque a un grupo de amigos que siguen a Jesús, se acerque a una iglesia un día, se acerque a un negocio que está siendo dirigido por alguien que conoce de Cristo. Y que la reacción de esa persona sea, verdaderamente Dios está aquí. ¿Qué tan increíble puede ser eso? Verdaderamente Dios está acá. Verdaderamente Dios está en este lugar. Verdaderamente Dios está entre ustedes. Dice, es el versículo 28 de ese capítulo 14. Se lo leo desde el versículo 24. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios. Escucha esta reacción. El nuevo, el que vino por primera vez, se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Estos son los momentos milagrosos que Dios nos ha llamado a tener, a anhelar, a buscar, a orar por ellos y a trabajar por ellos. El momento en el que una persona entra donde hay una comunidad de discípulos, de nuevo, ya sea un discipulado en una casa, sea en un negocio, sea un grupo de amigos sentados en McDonald's, sea en una iglesia un domingo, pero que entre y diga, wow, verdaderamente Dios está en este lugar. Dobladas sus rodillas, adorando al Dios que encontró en el lugar donde no se lo esperaba. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. El milagro de la claridad. El milagro de la claridad. El milagro de ser entendidos. El milagro de que aquel que ha estado lejos, de que aquel que tal vez ha escuchado susurros, de que aquel que ha tenido ideas, de que aquel que se ha sentido como en una neblina y no sabe muy bien dónde está Dios, dónde encontrarlo, de repente escucha en medio de esa neblina una voz que atraviesa por toda esa oscuridad y es una voz que escucha con total claridad el mensaje de salvación del evangelio de un Cristo que le ama, que ha resucitado y que ha perdonado sus pecados y que está ahí para liberarle y para transformar su vida para siempre. El milagro de la claridad. Que ese sea el milagro que nosotros veamos cada día más. Que ese sea el milagro que cada día más escuchemos a personas decir, ahora entiendo.
Nunca había entendido, nunca había comprendido y ahora entiendo. El milagro donde el Espíritu Santo trae esa revelación, pero de la mano con el trabajo y la pasión de la iglesia que está extendiéndose hacia aquel que no le conoce. Ay, pero es un contexto tan diferente, sí, pero el Señor, alguien ha puesto en nuestra iglesia para alcanzar a esa persona. Ay, siento que no estamos alcanzando a esto, siento que no le estamos llegando a ellos. Bueno, tenemos que buscar dónde está esa boca que se está quedando cerrada, porque hay una voz que el Espíritu Santo ha ungido en nuestra iglesia para alcanzar a esas personas.